alegría volvernos a encontrar por medio de la virtualidad aquí en Casa Cristiana Internacional. Un placer volvernos a encontrar, un privilegio y poder gozarnos un domingo más. No es un domingo cualquiera, porque este domingo le damos gracias a Dios y le damos gloria y honor a su nombre. Y por medio de la palabra podemos escuchar su voz. Quiero que me acompañen para iniciar esta reunión, esta celebración, donde quiera que te encuentres, a la carta a los Colosenses, escrita por el apóstol Pablo, capítulo 1, versículo 15, dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. El versículo 16 menciona: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Es un gran regocijo que todo lo creado por su nombre lo podamos disfrutar nosotros. Nosotros somos creación y hechura de sus manos y precisamente damos gloria y alabanza a Él. Y un domingo como hoy, precisamente recordamos su poderío, su señorío, su gloria, su alabanza podemos dar precisamente porque Él ha hecho cosa nueva y todo lo hecho por Él merece gloria y alabanza. Hoy nos preparamos para escuchar su voz, nos preparamos para ofrendar este tiempo, para agradecerle por lo que Él ha hecho y sobre todo por lo que Él es. Acompáñame en esta oración y permíteme precisamente guiar este tiempo para introducirnos a lo que es la voz del Señor. Gracias, Dios, porque este tiempo es un tiempo de regocijo, de alegría, que por tu palabra fueron creadas todas las cosas y que tú eres verdadero, eterno, real, que tú, Jesús, viniste a la tierra a morir por nuestros pecados, a hacerte vida en nuestra vida, a poder decir que hoy nosotros tenemos salvación y vida eterna solamente por tu nombre. Gracias, Jesús, porque tú eres bueno y misericordioso, y gracias, Espíritu Santo, porque nos guías a todo camino, verdad y vida. Señor, gracias porque tu amor y tu presencia es más grande que cualquier otra cosa y que tu favor y tu misericordia, Señor, nos cubre. Señor, has cubierto nuestra casa, nuestra vida, nuestra familia. Lo que hoy día tenemos y administramos es dado por ti. Gracias, Dios, porque hoy podemos reconocer la grandeza de tu nombre. En el nombre de Jesús, amén. Entramos a la meditación de las Sagradas Escrituras, la voz de Dios. Esto es Casa Cristiana Internacional, tu iglesia, tu hogar, tu casa. Esta pieza que acabamos de escuchar es una pieza que se estrenó el 23 de marzo de 1743. Cuando es presentado en Londres, estaba asistiendo a esta presentación el rey Jorge II. Y cuando se entonó la palabra aleluya o el coro de esta pieza musical llamada El Mesías, el rey se coloca de pie, y era en el protocolo que cuando el rey se colocaba de pie, todo el auditorio o todos los que estaban presentes también debían colocarse de pie. Todo el auditorio se colocó de pie, emocionado por esta pieza que era presentada.
que se ha convertido en una de las maravillas de la música clásica. Sin embargo, hasta el día de hoy en la ciudad de Támesis, cuando se escucha esta pieza, es de protocolo colocarse de pie. La Biblia nos muestra unos pasajes que nos ayudan a entender que nuestro Dios es digno. Y pienso en el escenario cuando Juan está evidenciando y viendo cosas en la eternidad, y él está recibiendo algunas instrucciones. Yo quiero hablar en esta mañana de un tema que le he titulado Él es digno. Y creo que es importante que podamos entender estas verdades espirituales. Apocalipsis capítulo 5, versículo 4 en adelante dice: y yo lloraba mucho porque no había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores. He aquí, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos, estaba de pie un cordero como inmolado. Esta palabra cordero inmolado es un cordero sacrificado, alguien que ha sido expuesto al sacrificio. Cuando leemos estos pasajes, nos da a entender la importancia de lo que el Señor hizo. Uno de los ancianos le dice a Juan: Él es digno, Él es digno. Y cuando vemos el pasaje de Isaías capítulo 53, pues se nos muestra las evidencias de por qué Él es digno. Permítame mostrarle 3 cosas rápidamente. Él es digno porque venció al menosprecio, al desprecio. La Biblia dice en Isaías capítulo 53, versículo 3: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, y fue menospreciado y no lo estimamos. El relato de Isaías 53 es un relato que habla mucho más en profundidad de las experiencias que experimentó nuestro Señor Jesús. Alguien compartiéndole acerca de Cristo, del amor del Señor, me decía: y si Dios existe, ¿por qué el ser humano sufre? Esa no sería la pregunta, porque esa es una pregunta que tiene una respuesta fácil, porque somos pecadores, porque hacemos lo que no es correcto, porque hemos administrado mal lo que el Señor nos ha dado. La pregunta allí debería ser: ¿por qué Dios decidió sufrir por nosotros? ¿Por qué la Escritura dice que Él es varón experimentado en quebranto? Piense un momento en esto. Piensen que nuestro Señor Jesús podía haber nacido en una familia sin pasar ninguna necesidad, y sin embargo decidió nacer en una familia de pocos recursos, una familia pobre en Israel. No nació en una familia adinerada, nació en una familia que tenía recursos escasos, para mostrarnos que la riqueza de esta vida no están en las posesiones que tenemos, sino en nuestra condición delante de nuestro Dios. Cuando la Biblia dice experimentado en quebranto, varón de dolores, significa que sufrió las cosas que nosotros hemos sufrido. Cuando pienso en aquellos que tal vez sufren de desplazamiento de su tierra, dejar su tierra, Jesús tuvo que experimentar eso, tuvo que salir huyendo hacia Egipto y vivir varios años allá a causa del peligro, tuvo que vivir exiliado de su patria. Así que cada una de las cosas que usted y yo hemos sufrido, el Señor las sufrió también, pero Él venció el desprecio. Jamás dejó que el desprecio amargara su vida. Él es digno. Y el anciano en Apocalipsis dice: Él es digno. El león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido. Él es digno porque venció al desprecio. Aunque nosotros escondimos su rostro,
Dice la escritura que esconder el rostro es como el velo que se colocaban a los leprosos para que no pudieran observar. Uno de los escenarios tal vez más difíciles de asimilar para nosotros los cristianos es ver a nuestro Señor caminando rumbo al Gólgota, rumbo a lo que se llamaba el monte de la calavera o el monte del sacrificio, donde los sacerdotes despreciaban a quien estaban siendo sacrificados, al único digno que era llevado a la muerte, y a la muerte de la forma como son castigados los criminales, a la muerte en la cruz, ser expuesto a escarnio público. Él no tenía ninguna necesidad de hacerlo, pero Él es digno porque venció el desprecio por amor. La razón es por amor. ¿Qué derecho tengo yo a decirle al Señor, mira cómo me siento, cuando Él sufrió por mis dolores? Sin embargo, Él nos entiende cada una de las situaciones que usted y yo vivimos. Él es digno porque venció el desprecio. Él es digno porque venció el dolor y el rechazo. Jamás se amargó. Las expresiones del Señor, de nuestro Señor Jesús en la cruz, cuando dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esa expresión y esa palabra de perdón es vencer el dolor y el rechazo. Es vencer, es pagar con amor la agresión. Es pagar con amor a quien te agrede. Y eso es vencer. Hay personas que no son capaces de tener una vida experimentada en bendición, porque están amargados con el dolor y están hundidos en el lodo del rechazo. Y ese rechazo les ha hecho comportarse de una manera tal vez equivocada. Pero hoy el Señor nos habla de que así como Él venció el dolor y el rechazo, usted y yo también podemos hacerlo. Venció el pecado. Venció el pecado porque el pecado es el asunto más serio que tiene el hombre en su existencia. Pero ese asunto tan serio, Jesús de Nazaret, nuestro amado Mesías, el Mesías, aquel que es digno, nuestro Salvador. La palabra Mesías significa el que es ungido, el que es comisionado para liberar. Y creo que es importante poder entender que Él, nuestro amado Señor Jesús, es digno de toda gloria, de todo honor, de toda alabanza, porque Él es nuestro Mesías. El escritor de Hebreos nos dice lo siguiente, que tenemos un sumo sacerdote, o más bien no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse con nuestros pecados. En otras palabras, sí, Él fue tentado en todo. Él sabe tu sufrimiento, Él sabe mi sufrimiento. La diferencia del Antiguo Testamento, del sumo sacerdote del Antiguo Testamento, es que el sumo sacerdote del Antiguo Testamento traía una ofrenda que no era su sangre. Pero en el Nuevo Testamento nos habla que nuestro sumo sacerdote no solamente se presenta delante del Padre para colocar expiación por los pecados del hombre, sino que también coloca su propia sangre. La sangre del sacrificio se colocaba en el propiciatorio. El propiciatorio era la tapa que estaba entre los querubines que miraban hacia la urna. Y en la urna que había, uno pensaría que había tesoros. No, en la urna estaba expresada la maldad del hombre. Escondida allí para mostrarnos que solo a través de la sangre de Cristo podíamos tener perdón de nuestros pecados. Por ejemplo, la tabla que escribió Moisés. Esa tabla que habla de los 10 mandamientos que estaban allí como recordación, también nos habla de la transgresión, de cómo en Éxodo capítulo 32, las primeras tablas que trae Moisés, tiene que quebrarlas o las quiebra más bien, y Dios le manda otra vez a escribir las tablas, porque creo que fue un ataque de indignación y de ira de Moisés al ver el desenfreno del pueblo. Pero Dios quería que el pueblo recordara sus mandamientos, pero esos mandamientos recuerdan también un día de rebelión, la vara de Aarón que reverdeció.
que también estaba dentro de esa arca, era la representación de un acto de rebeldía cuando el pueblo dice que Aarón no es digno de llevar el liderazgo del sacerdocio, y es ahí donde se colocan las varas de las diferentes líderes. Y esas diferentes varas allí dicen, y la vara que reverdezca, o sea, que ocurra el milagro de la vida en este palo seco, pues sea el que Dios ha escogido. Es entonces allí cuando reverdece, no solamente reverdece, dice que da flores y da frutos. Así que necesitamos entender que cada una de las cosas que están escondidas allí también representa un acto de rebeldía que fue perdonado, un acto de incredulidad que fue perdonado. El maná, ¿qué es esto? Pues aún que no creyeron, con eso lo sustentó Dios 40 años en el desierto. Tenía razón Juan al llorar, porque no se encontraba nadie digno de abrir los sellos, de ejecutar el juicio, la justicia. Nosotros entendemos que tenemos un Mesías que sufrió, tenemos un Mesías que llevó nuestros dolores, nuestras enfermedades, que venció el dolor y el rechazo, que nos mostró la grandeza de la vida, que no está en las cosas materiales que podamos conseguir, que no está en la honra que podamos tener. Posiblemente Isaías 53 no es un pasaje que nos hable del éxito humano, pero nos habla del éxito en Dios. Fue rechazado, fue menospreciado, fue ejecutado, fue despreciado, incluso queriéndolo llevar a la tumba. Sin embargo, Dios decide enterrarlo en la mejor tumba, que era la tumba de José de Arimatea, tal como dice el pasaje de Isaías. Es increíble la precisión del relato de Isaías. La precisión del relato de Isaías dice, pero fue enterrado con los ricos. Significa que ahí fue, y cada una de las cosas que usted lee en Isaías 53 se cumplió una a una. Pero también se cumplirá, si se cumplió lo que está allí, también se cumplirá lo que dice que Él es digno y que Él ha vencido y que nos ha dado la victoria. Por eso, permítame repetirle lo que uno de los ancianos le dijo a Juan cuando estaba llorando. Le dijo, no llores. O sea, no es para llorar de tristeza. Es para llorar de agradecimiento. Es para llorar de amor. Tenemos un Dios que nos ama entrañablemente. Nosotros no entendemos, no dimensionamos su amor hacia nosotros. ¿No se ha sentido muchas veces que no somos dignos de tanto amor? No somos dignos que Él nos ame de la manera como Él nos ama. No somos dignos que Él nos cuide de la manera como Él nos cuida. Pero es que no es el asunto si somos dignos, es que Él es digno. Él es digno que tú y yo le adoremos con todo nuestro corazón. Él es digno que venzamos el temor. Él es digno que puedas tomar pasos y no vivamos una vida religiosa lejos de sus propósitos, sino que vivamos una vida de cercanía a Él. No llores. Hoy Dios te dice, no llores porque te han rechazado, no llores porque te han despreciado, no llores porque te han hecho un lado, no llores por eso. ¿Por qué lloras por eso? Tienes un Dios que no te ha hecho un lado. Tenemos un Dios que no te rechaza. Tenemos un Dios que nos levanta. Un Dios que dice, no te lamentes por lo que perdiste. Alégrate por lo que tienes. Y lo que tenemos en Él es la seguridad de su amor. Si hay algo por lo cual tú y yo debemos estar seguros en este día, es que estamos seguros en Él, en su amor. He aquí. Y aquí viene una expresión maravillosa. El león de la tribu de Judá. El león marca la fuerza. El león marca la victoria. Yo veo a Jesús llegando en Apocalipsis como el rey ungido. El Mesías triunfante. El Mesías que establecerá su gloria. Y cuando lo veamos con su poder, ya no lo veremos en la fragilidad de Isaías 53. No lo veremos como alguien que sufrió, lo veremos como alguien que venció. Porque Dios nos enseñó que a veces los triunfos vienen después del sufrimiento. Que el sufrimiento lo único que hace es prepararnos para la victoria. Después del periodo de lágrimas,
Podrá venir un periodo de gozo y de victoria como nunca antes lo has vivido en la historia de tu vida. Yo creo eso. Yo creo firmemente que aunque pasemos por momentos difíciles, el Señor nos da la victoria porque Él es el león de la tribu de Judá. Cuando dice, Él es la raíz de David, viene del linaje de David para establecer las promesas que fueron hechas. Y creo que esto es importante para nosotros entender eso. Porque el tabernáculo caído de David, o que será restaurado, que fue restaurado, es ese tabernáculo de adoración donde tú y yo nos acercamos a Dios y la presencia de Dios desciende donde es invocado su nombre. Él ha vencido. Él ha vencido. Una de las escenas que me impactan en este pasaje es cuando aparece Jesús en medio de la gloria y dice, y vi un cordero como inmolado. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa un cordero sacrificado? Que todavía lleva las marcas en sus manos. Las marcas de amor que están allí, las lleva en sus manos. La Biblia dice en Isaías 53 que no había en él parecer alguno. Algunos han interpretado eso como que fue golpeado de tal manera que no se veía la forma de su rostro. Sin embargo, todo eso lo hizo por amor. Cuando evangelizamos a personas que son musulmanes, llegamos a un tema que es difícil de entender para otra cultura. Para una cultura donde la victoria no está en la muerte, la derrota pareciera, a no ser que fuera una muerte por inmolado. Pero cuando hablamos acerca de eso, el relato musulmán de la vida de Jesús es que Jesús no murió en la cruz, sino que fue otro de sus discípulos que tomó en su lugar y pudo escaparse. Ese es el relato fantasioso de alguien que no entiende la verdad del Evangelio. La verdad del Evangelio es el amor tan grande que no es la derrota, sino es la victoria, es el dar la vida por otro, es la vida del Padre que da su vida por su Hijo, es la entrega voluntaria. Jesús habló acerca de eso cuando le dijo a Pedro, después de que le ha cortado la oreja a Malco, no hagas eso, ¿no crees que podrían venir ya ángeles y defenderme? El reino de Dios estaba listo para operar, las fuerzas especiales del cielo estaban listas para operar al ver el escenario del sufrimiento del único que es digno. Me imagino a los ángeles listos para a solo una orden y acabar con todos aquellos que despreciaron y rechazaron al Señor. Y sentimos tal vez dolor, indignidad y rabia, pero pensemos antes de sentir eso, cuántas veces tú y yo hemos rechazado y le hemos dado la espalda al Señor. Y al pensar en eso, entonces tenemos que decir, Señor, gracias porque no te cansaste de seguir tocando la puerta de nuestra vida. No te cansaste de seguir creyendo que yo podía ser mejor, que yo podía levantarme, que yo podía, Señor amado, continuar el camino, que yo podía caminar contigo. Eso es la gracia y la misericordia de Dios. Dios es digno. Yo te invito a que por un momento te levantes si estás ahí en tu sala o en tu habitación y te coloques un momento de pie. Porque voy a pedirle al único que es digno, a nuestro amado Mesías, a nuestro Señor y Salvador Jesús, aquel que es nuestro Salvador y nuestro Libertador, que venga sobre nuestras vidas, sobre tu vida y que traiga todo aquello que Él hizo. Él ciertamente llevó nuestras enfermedades, que quite todo dolor de tu vida, no solamente físico, sino también emocional. Y que hoy salgas de esa condición de tristeza que tal vez puedas estar viviendo o de cualquier situación tal vez adversa que te ha estado golpeando. Hoy te levantes y entiendas que puedes salir en victoria porque Él es digno.
Padre, mira a cada persona que hoy junto conmigo nos colocamos de pie delante de ti, del único digno de alabanza, del único digno de adoración, del único digno de ser exaltado. Yo clamo a ti para que tu presencia llegue a cada lugar, habitación, estudio, a cada, Señor amado, espacio de la casa que tus hijos están dedicando, Señor, para ver esta palabra. Y al colocarse de pie, Señor, es un acto profético, es un acto de reconocimiento de que tú eres digno, de que tu dignidad, Señor, es maravillosa. Has vencido el dolor, has vencido el rechazo, has vencido el pecado. Tú eres digno, nosotros reconocemos tu grandeza. Por eso pido que ahora, Señor, en el nombre de Jesucristo, en la autoridad del Hijo de Dios, en la autoridad de Cristo, toda enfermedad sea sanada en el nombre de Jesús. Se va ahora toda enfermedad en el nombre de Jesucristo. Y declaro, Señor, Padre amado, milagros operando en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén y amén y amén. Él es digno. ¡Qué refrigerio! La palabra de Dios, palabra que nos impulsa, nos motiva, nos confronta, pero también fortalece nuestra fe. Qué hermoso tiempo precisamente para poder darle gracias a Dios. Honra a Dios, y una de las maneras de poder honrar a Dios, porque lo dice su palabra, lo dice su escritura, es precisamente por medio de las ofrendas, de los diezmos, de las primicias. Cuando lo hacemos, estamos honrando su nombre, glorificando su nombre. Es una forma de agradecer. Si la palabra que has escuchado, bien sea hoy en cualquier instante, se ha hecho viva, es porque tienes una acción de gracias. Y una forma de acción de gracias, una forma de alabar y adorar su nombre, es precisamente dando lo que a Él le pertenece, lo que a Él le corresponde. Y lo hacemos de corazón, porque estamos agradecidos y entendemos que es precisamente para honrar y dar el primer lugar a Él. Nuestra economía depende de Él. El trabajo que tienes, el empleo que tienes, la alacena que está provista en tu casa, es producto de lo que Él te ha dado, de la extensión de su mano, la extensión de su provisión. Y permíteme que ore por la economía, por el empleo que tienes, cualquiera que sea, precisamente producto de un trabajo honesto, honrado, por supuesto, que lo que recibes de la mano, en tus manos más bien, es producto de ello, y porque sabes y entiendes de que lo que Dios te ha dado es también para glorificar su nombre. Señor, te agradecemos tu mano y tu poder, tu favor y tu misericordia, que hasta en la economía has estado, hasta en la alacena, el vestido que tenemos, el calzado que tenemos, que dan los pies, Señor, es provisto por ti. Padre, porque hay incluso para los detalles más mínimos, y te preocupas por esos detalles tan pequeños, que el día de hoy disfrutamos de tu grandeza y de tu misericordia, que incluso como buen Padre que eres, nos chocholeas, como decimos acá en esta región del país, Señor. Nos apapachas, nos abrazas, nos consientes, porque tu mano ha sido fiel y verdadera. Gracias, porque este tiempo entendemos que es para la gloria y honra de tu nombre. En el nombre de Jesús, amén. Que Dios bendiga tu economía, que Dios bendiga tu familia, que Dios bendiga el hacer de tus manos, que lo que hacen tus manos fructifica, se multiplica, crece, se expande. En el nombre del Señor. Bueno, de esta manera vamos llegando a este tiempo de Casa Cristiana Internacional. Es un placer poder ingresar a tu dispositivo, a tu equipo móvil, a tu tablet, a donde quiera que te encuentres. En cualquier momento, sé que esta palabra ha sido de bendición y de edificación para tu vida. No olvides suscribirte, darle a la campanita de las notificaciones, compartir esta transmisión. Comparte a aquel que necesita una palabra de aliento, aquel que está reacio a las cosas de Dios. Puedes compartir esta transmisión y precisamente que a él edificará su vida. Hasta la próxima oportunidad, hasta el próximo domingo en una transmisión más de Casa Cristiana Internacional. Tu iglesia, tu hogar, tu casa. Dios te bendiga.